Bueno, cordial saludo. Hoy nos encontramos los integrantes del grupo número 2 del curso del Seminario de Educación y Pedagogía para abordar una temática muy importante para nuestra formación como maestrantes y es los problemas educativos y pedagógicos en torno al ámbito social y de conflicto en Colombia. Los docentes enfrentan muchos retos en su profesión, retos educativos, donde buscan ayudar a las instituciones y estudiantes, pero en algunos lugares el tema del conflicto armado es mucho más evidente que en otros lugares. Especialmente este flagelo lo viven los docentes que se desempeñan en áreas rurales. De nuestro grupo, después de analizar y recolectar datos importantes de la historia sobre nuestro tema, las problemáticas educativas y pedagógicas en el entorno, el ambiente social y de conflicto en Colombia, decidimos ir directo a la práctica. Esto es conocer de la mano de un experto su propia experiencia en este tema en su institución. Conoceremos la situación del conflicto, ha tenido mejoría y cómo el docente ha enfrentado diferentes situaciones. Este es un tema histórico que ha enfrentado Colombia desde hace mucho tiempo y como docentes en formación consideramos que nos ayudará a tener un mejor aprendizaje para reconocer soluciones y herramientas para ayudar desde nuestro lugar de trabajo a nuestros estudiantes y en el entorno general. Buenas noches, compañeros y docente Nubia que nos acompaña. Les habla Claudia Lorena Jaramillo. A continuación voy a leer el protocolo de la entrevista de nuestra temática de problemática educativa y pedagógicas en torno al ámbito social y del conflicto en Colombia. Para la presente actividad, pues se hará una entrevista a nuestra experta que ha laborado en zona rural en el marco del conflicto armado en Colombia. Y pues las preguntas las vamos a realizar acá en directo vía Skype, que estamos conectados. Entonces, el perfil del experto, el nombre de la docente es Nubia González Pérez, licenciada en Educación en Básica Primaria, presenta un posgrado en Recreación y Medio Ambiente. Trabaja actualmente como docente de básica primaria en Granada Meta. Tiene una experiencia en educación de 36 años de servicio, de los cuales trabajó 14 en zonas de difícil acceso y alto riesgo en zonas rurales de los municipios, en Puerto Concordia Meta, Puerto Lleras Meta, Vista Hermosa Meta, Lejanías Meta, comprendidos entre los años 1986 y el 2000. El nombre de los entrevistadores, quienes habla, como ya les había dicho, Claudia Lorena Jaramillo Marín, mis otros compañeros John Carlos Silva Ruiz, María Isabel Andrade Galíndez y John Freddy Zamaca, que nos acompaña acá en el momento de la entrevista en vivo. Compañera, no se le escucha. Perdón. Buenas noches, mi nombre es María Isabel Andrade Galíndez y en esta oportunidad voy a compartir las reglas o pautas para la entrevista. Ok, para el desarrollo de la entrevista se fijaron las siguientes pautas que garantizarán el desarrollo normal, el desarrollo de la temática propuesta. Primero, las preguntas serán compartidas o fueron compartidas con el entrevistado para que se familiarice con las mismas. Segundo, a petición de la docente entrevistada, no se le mostrará el rostro en el video de la entrevista. Tercero, en la formulación de las preguntas participarán los miembros del equipo de trabajo. Cuarta, se podrá generar una contrapregunta por parte de los entrevistadores para lograr claridad en el desarrollo de la temática propuesta. La quinta es cuando la contrapregunta la requiera hacer un miembro del grupo diferente al que se encuentra entrevistado, deberá pedir la palabra haciendo uso de las herramientas que brinda la plataforma, en este caso Skype. Sexta, los entrevistadores harán uso de la cámara únicamente en el momento asignado para la formulación de la pregunta, como lo estamos realizando.
Y séptimo y último, los participantes en la entrevista deberán tener los micrófonos cerrados y solo podrán habilitar cuando hagan uso de la palabra. Muchas gracias. Bien, quiero empezar con la introducción, una introducción que encierra todo lo que hemos analizado en este semestre y que nos llevó a esta entrevista, la cual es que en una búsqueda de una comprensión amplia y contextualizada del impacto que ha venido generando el conflicto armado interno en las problemáticas educativas, pues se realiza esta entrevista a un experto que ha tenido la experiencia de trabajar en zonas asediadas por este flagelo. Para ello se formulan preguntas específicas relacionadas a la temática propuesta, las cuales le permitirán al entrevistado compartir sus experiencias y puntos de vista. En el primer momento se realizará, como se vio previamente, la presentación del invitado y la presentación a la problemática a trabajar mediante una breve descripción. Luego de esto, se procederá a realizar preguntas propuestas por cada uno de los integrantes del grupo de trabajo para que finalmente se formule una conclusión en la temática abordada por parte del experto. Muchas gracias. Muy buenas noches, les habla John Freddy Zamaca Molina. A continuación realizaré las preguntas para la entrevista. Párrafo introductorio. El día de hoy nos encontramos con la licenciada Nubia González, con quien abordaremos las problemáticas educativas que se presentan en las zonas que son catalogadas como de conflicto y cómo éstas impactan el desarrollo de las prácticas de aula y establecen retos para el cumplimiento de las metas educativas fijadas por el Ministerio de Educación. Además, contaremos con la participación de un grupo de estudiantes de la maestría en educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, quienes realizarán las preguntas que buscan abordar esta problemática. Bueno, compañeros y docente experta que nos acompaña, la profe Nubia, entonces daré inicio con las preguntas. Primera pregunta, ¿cuántos años lleva ejerciendo como docente? Hace 36 años, de los cuales 14 laboré en la zona rural, desde el año 1986 al año 2000, y en zona urbana del 2000 a la fecha, 2022. La pregunta, ¿en qué regiones se ha desempeñado? He ejercido mi labor en el departamento del Meta, en las regiones de los siguientes municipios: Puerto Concordia, Puerto Lleras, Lejanías, Vista Hermosa, Fuente de Oro, Granada Meta, actualmente. Licenciada Nubia, ¿cómo estás? Soy John Carlos Silva, no me ha presentado. Quisiera que nos contaras qué características presentan estas zonas rurales donde has laborado. ¿Qué es lo más significativo de esas zonas? Las principales características de estos sitios de difícil acceso, la principal era que para llegar allí solo había un carro de línea, o sea, llamado de línea, el carro de transporte, generalmente cada 8 días. Este carro llegaba hasta los caseríos y para acabar de llegar a la escuela debía hacerlo a caballo, en otras pasar un río en canoa y en otras a caballo, cuando la comunidad nos prestaba un caballo para poder llegar a la escuela. Otra característica de estas zonas eran las vías destapadas y en muy mal estado, llamadas denominadas trochas. Estos sitios carecían de servicios públicos, otra característica muy marcada. Si no contaba con agua potable, ni con luz, y mucho menos con alcantarillado ni gas. Entonces,
eran zonas de muy difícil acceso para llegar allí. Estamos hablando del año 1986 hasta el 2000 que laboré en esas regiones de difícil acceso. Y una experiencia muy dura, licenciada Novia, la verdad, la felicito. Un reto bastante grande el que asumió. Nos gustaría saber en qué zonas usted evidenció el conflicto y en qué año logró evidenciar esa problemática en Colombia. En las zonas donde evidencié conflicto marcado fueron Puerto Lleras en los años de 1988 a 1993 y Vista Hermosa Meta del 1995 al 2000. En esta última, bueno, pues fue más fuerte la evidencia del conflicto armado. Bueno, mi profe, muchas gracias. Mucho gusto otra vez. Bueno, mi pregunta para usted es, quisiera que nos comentara en las escuelas donde laboraba, ¿qué eventos vivenció en el marco del conflicto armado? O sea, ¿qué tipos de actividades realizaban los grupos al margen de la ley en la escuela? En algunas escuelas tuve que evidenciar la llegada de la fuerza pública casi simultánea con los grupos al margen de la ley. Que interrumpa, compañera María Isabel, si quiere poner el micrófono mientras la profe responde, porque se escucha interferencia. Sí, se escucha mucha interferencia. No sé qué estará ocurriendo ahí, pero no, hay como un, Profe, porfa, como vuelva a un ruido. responder. Se formuló la compañera en las escuelas donde... Estábamos en la quinta pregunta. Sí, señora, puede volver a responder. Les estaba contando que en aquellas escuelas tuve que vivenciar la llegada de la fuerza pública casi simultánea con grupos al margen de la ley. Entonces, pues era muy, muy angustioso ver esto porque uno, cuando ocurren estas cosas, uno dice algo va a pasar, ¿cierto? Me sentía en medio de la espada y la pared. Y además yo me sentía vigilada constantemente por los grupos que allí había en estas regiones. Recuerdo una ocasión estando en reunión de padres de familia, llegó un grupo armado y se tomó la reunión. Sentí demasiada impotencia, mucho miedo, porque pues nunca había vivido esta situación. Yo iba de acá de Granada y cuando, o sea, no, eran situaciones ajenas a mí, desconocidas, entonces fue mucho el miedo que sentí. Fue tanto el miedo que yo me salí inmediatamente del aula de clase y a mí me dieron cólicos, o sea, realmente me sentí enferma. Fui y me recosté, pero la representante de la Junta de Acción Comunal que conocía allá el asunto, como era y todo, fue y me dijo, profesora, toca que se levante. Me levanté, tomé una silla que ella misma me alcanzó y me senté fuera del aula porque no podía como tal abandonar el sitio. Fue lo que me recomendaron los de la Junta de la señora de la Junta de Acción Comunal. Entonces, pues yo le hice caso a ella porque pues estaba en juego mi integridad, ¿cierto? Pero sentí pues mucho miedo por esa situación. Entonces son situaciones que se presentaban. Yo las desconocía, pero empezaba a sentir esas angustias y pues había que enfrentar la situación y estuve ahí hasta que terminó la reunión, se fueron y gracias a Dios pues nada pasó. Luego yo hablé con los representantes de la Junta de Acción Comunal para que la escuela, pues por favor en la escuela no, mientras yo estuviera, no volviera a suceder esa situación. Entonces ella, pues supongo que habló y allá nunca, para que yo estuve allá 6 años en esa escuela y nunca más volvieron a interrumpir mis labores. Yo estaba recién llegada cuando eso ocurrió allá, pero si yo me quedo callada, hubieran cogido la escuela para reuniones que no estaban
dentro de mis labores como docente. Entonces también es uno como docente, también hacer como respetar el sitio donde uno está. Yo lo único que hice fue eso, hablar con los de la Juntación Comunal, si hacían el favor y pues ellos que conocían allá la región y eso, en lo posible que allá no volvieran a ver esa clase de reuniones, ¿cierto? Porque pues estaba yo y era mi integridad física la que estaba en riesgo. Claro, mi profe, como usted lo dice, entonces usted fue víctima indirectamente, ¿no? Porque pues estaba con sus alumnos. Pero de alguna manera usted fue amenazada directamente por ellos, por el grupo armado o no? No, mamita, lo que pasa es que no me han entendido. Yo estaba en una reunión de padres de familia cuando ocurrió esa situación. No era en clase con estudiantes, es una reunión de padres de familia para organizar la primera comunión de los estudiantes, que allá mismo uno como docente en esas reuniones, uno era el que preparaba a los estudiantes para la confirmación y para la primera comunión. Entonces la reunión con padres de familia era para tratar ese tema, como todo lo que íbamos a hacer para la primera comunión de los estudiantes y los que se iban a confirmar. Entonces ocurrió ese hecho. Listo, muchas gracias. ¿Continúa el compañero? Sigue la Nuevamente, pregunta de, ¿considera que su integridad física Esa fue muy pero similar a la que respondió, entonces la pasé. que su integridad física se vio en riesgo mientras se desempeñaba como docente en estas zonas de alto conflicto? Y pues ya si fue víctima de amenazas de algún tipo, pues ya respondió. Bueno, creo que sí estuve en riesgo. O sea, continuando con lo anterior, creo que sí estuve en riesgo por los enfrentamientos que se dan permanentemente en estas regiones, porque además de las situaciones presentadas, también cerca de las escuelas, de la escuela, habían enfrentamientos de la fuerza pública con estos grupos al margen de la ley. Recuerdo un día viernes a finales del año 1995, otra anécdota que tengo que la vivencié. Me desplazaba hacia Granada en el carro llamado de línea y cerca a un municipio que llama San Juan de Arama, que es más acá de Vista Hermosa, se estaban enfrentando la fuerza pública con el grupo subversivo. Desde lejos empecé a ver que los carros estaban detenidos. Se fue acercando el carro en que yo viajaba y había una hilera larga de carros, pero estaban personas metiéndose a las alcantarillas. Cuando yo me bajé, ya las alcantarillas estaban llenas. En ese momento yo, cuando eso estaba en embarazo, me encontraba en embarazo y para mí pues eso fue también traumático porque nunca había vivenciado esta situación. Yo, como ya las alcantarillas estaban llenas, entonces lo que hice fue resguardarme detrás de un camión porque el avión el helicóptero del ejército estaba sobre nosotros, prácticamente arriba de todos los carros que estaban estacionados y pues de ahí, mientras yo me reunía ahí detrás del camión, pude observar cómo el ejército cortaba el alambre, botaba sus mochilas y corrían desesperados detrás del grupo subversivo que se metía donde habían unos matorrales y donde habían unos árboles en ese potrero inmenso, que eso era un potrero grandísimo que hay, porque eso es zona ganadera. Entonces, había un potrero muy grande ahí, entonces eso quedó grabado en mi cabecita. Y son situaciones que uno nunca las borra la memoria porque eso en mi mente aparece una película total y quedó grabado ese momento de ver cómo corría un grupo armado detrás del otro, como alcanzarlo ya fue demasiado el miedo y ahí duramos harto tiempo, estuvo el carro estacionado ahí hasta que ya se desaparecieron tanto el ejército como los otros, porque ellos cogieron por ese potrero
a perseguir a los otros, pero eran hartísimos. Pero eso pues son cosas que uno nunca está preparado para esos momentos y pues que le causan mucho susto, mucho miedo. Y saber que al día lunes tenía que madrugar y regresar por ese mismo lugar, ¿cierto? Entonces, pues yo he sido muy creyente, lo único que yo sé que me salvó allá fue la Virgen y Dios, porque he sido creyente, a mí lo único que me salvó fue eso, porque pues fueron varias situaciones, sino que sí estaba en una de las más vividas y que me impactó demasiado, porque pues realmente estuve ahí donde estaba ocurriendo ese hecho. Pero sí vuelvo y reitero, gracias a Dios, yo nunca fui amenazada, ni hubo ningún atentado contra mí. Pero lamentablemente habrá docentes de las escuelas de otras veredas cercanas a la mía sí los asesinaron. Entonces son cosas que a uno le quedan, y a mí se me quebranta la voz porque son cosas muy fuertes, o sea, cosas que usted no quisiera volver a tocar, ¿cierto? Entonces es bien fuerte esto. Claro, muchas gracias, profe. Continúa el compañero. Nuevamente me presento, licenciada, mi nombre es John Freddy Zamaca Molina y mis preguntas son las siguientes. ¿Qué retos tuvo que enfrentar en la enseñanza en esas escuelas de zona de conflicto? Pues yo diría que fueron muchos los retos. Pues solo desplazarme hasta esos lugares tan lejanos y de tan difícil acceso, donde el carro entraba solo cada 8 días, donde las carreteras eran trochas, caminos donde iban bestias, donde usted se enterraba hasta la rodilla para llegar a las escuelas. O sea, fueron retos muy grandes para poder lograr pues mis ideales, porque cada uno nos trazamos unas metas y yo sé que la meta mía fue salir adelante y pues sacar mis hijos adelante también. Y para eso yo sabía que necesitaba trabajar, ¿cierto? Si no lo hacía, pues no podía lograr las metas que yo quería. Entonces, fueron retos muy grandes el poder llegar también a esas escuelas, que eran lugares improvisados, porque, entre comillas, la palabra escuela, porque lugares donde hacían un saloncito que era hecho por la misma comunidad, porque estas regiones son, en ese entonces, regiones muy abandonadas por el Estado. Entonces, usted llegar a una escuela llena de rastrojo, tierra por todo lado, pupitres dañados, donde no alcanza ni siquiera el mobiliario para los estudiantes, no encuentra material didáctico. Entonces, todo eso son retos que uno tuvo que enfrentar, ¿cierto? Y prácticamente allí se trabajaba, como se dice coloquialmente, con las uñas, porque usted tenía que coger de lo que había en su alrededor, ¿cierto? Porque ahí no había más que hacer. Sí, licenciada, esos son unos grandes retos. Y ahí pues lo que yo le daba a mis estudiantes en sí era llevarles los conocimientos que yo tenía y tratar de enseñarles al máximo eso que yo había aprendido también. Entonces llevarlo a ellos de la mejor manera. Esa es la esencia de un licenciado, ¿no? Y son los retos, grandes retos que tenemos que asumir cuando esta profesión es muy linda, pero pues yo creo que todas las profesiones tienen retos que cumplir, pero la docencia, nosotros somos psicólogos, somos médicos, somos padres, somos madres, entonces nosotros tenemos que enfrentar demasiados retos, porque yo estuve en un internado donde yo fui la mamá de esos niños. Ellos eran llenos de piojos, les echaba remedios, me los llevaba para la orilla del río a sacarle los piojitos, a asearlos.
les curaba los sabañones que les tenían en los piecitos, porque los papás eran de muy lejos y era un internado, donde pues yo la verdad sí le doy gracias a Dios porque me dio esa labor tan bonita de entrega y de poder ayudar a esas criaturitas que se les cargaban los piecitos con esos sabañones, todos llenos de piojitos. Y pues yo estuve allá, pude estar solo 6 meses porque pues la situación era muy difícil y yo estaba terminando mi licenciatura y no, era muy difícil para salir a estudiar. Entonces, en ese entonces no pude estar sino 6 meses allá. Pero esos 6 meses, pues, lo di todo por esos niños de ese internado. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Considera usted que el docente que se encuentra en zona rural en el marco de conflicto tiene las garantías y herramientas necesarias para generar un cambio en la población estudiantil en las escuelas? En cuanto a la seguridad física, no se cuenta con ninguna garantía. La única es el salario recibido por parte del Estado. Con la única herramienta que se cuenta es con los saberes y conocimientos del docente, acorde a su perfil, que en ese caso era la básica, allá se enseñaba básica primaria, era lo que enseñaba. Yo soy licenciada en preescolar, pero nosotros continuamente nos capacitaban para poder impartir el conocimiento en esas regiones. Pero al docente como tal considero que está limitado. En esas regiones uno está muy limitado y solo podía enseñar las áreas o asignaturas correspondientes al pénsul académico de la zona rural donde uno se encuentra. Si se sale de estos parámetros, puede sin darse cuenta estar afectando la integridad física. A pesar de todas las dificultades en estas zonas rurales, sí se ven cambios. O sea, yo vi cambios y muchos cambios en los estudiantes. Algunos pocos salen adelante y llegaron a ser profesionales. Pero lamentablemente la gran mayoría no terminaban y ellos ingresaban a los grupos de estas regiones. Entonces, pues es lamentable porque como el Estado no llega allí, entonces ellos, los que tienen un poquito de modo, los padres de familia, tienen la posibilidad de salir a las ciudades a capacitarse, porque yo tuve estudiantes de esas zonas que se fueron para Bogotá, para acá, para Granada, Villavicencio, porque los papás, pues era gente que tenía un poquito de comodidad, pero los papitos eran muy pobres, entonces la única alternativa era formar fila ya en los grupos. Entonces sí, de verdad que falta mucho la presencia del Estado, no para combatir, sino con programas sociales para la niñez, porque si eso hubiera en los campos no habría tanta violencia, ni esos niños perdidos, que no tienen otra alternativa. Muchas gracias, licenciada. Continúa, mi compañero. Continúo con la pregunta 9. La planta física, material didáctico de las escuelas en zonas rurales en conflicto, ¿cuentan con lo necesario para que la enseñanza sea de calidad? Pues creo que no. Las escuelas eran lugares que generalmente construía la comunidad, empezando por eso. Eran aulas inadecuadas, improvisadas, sin ninguna clase de servicio, sin agua potable. Con lo único que contaban era con un pozo que generalmente pues la misma comunidad hacía y pues sacaban el agüita con balde y con un lazo, si se le llama. En algunas escuelas donde estuve sí había motobomba, porque como en esa escuela no hay luz, entonces tenían era motobomba. Pues eso sí ya uno se alegraba cuando veía la escuelita donde llegaba que tenía al menos su motobomba y que no iba a tener el agua ahí. Porque en otra escuela donde estuve, si no
llegué y no había agua, o sea, el pozo no servía, pero me tocó allá sacar los cucarrones y el mugre que tenía de pozo yo misma, porque para sobrevivir a uno le toca hacer algo. Y ahí me tocó hacer de comer con desagüe y me tocó asearme con esa agua y todo mientras se hacían matrículas y todo, porque en esas escuelas uno mismo es el que matricula, el que matriculaba, que pues no sé ahora, que eso hace 20 años, el que matriculaba, el que hacía todo. Entonces era bien difícil. Y pues a esas escuelas, allí pues, como ya había dicho en preguntas anteriores, el acceso a tecnología no lo había. O sea, imagínate si no había ni luz, entonces implementos tecnológicos por ningún lado, ni material de apoyo. Con lo único que se contaba en las escuelas eran con las cartillas del programa Escuela Nueva, que esas cartillas pues fueron muy bien diseñadas, que fueron diseñadas estratégicamente para el campo. Era con lo único que allí se contaba. Licenciada, más que valorar esa labor titánica, y yo sé que esos niños hoy en día le agradecen todo ese esfuerzo que usted realizó en su momento por ellos, y a hoy deben ser personas de bien. Licenciado, otra cosa, pues ya en la pregunta anterior nos abordaba que estas escuelas no contaban con ningún tipo de servicio, escasamente algunas con un pozo propio de agua. Mi pregunta es, ¿esta carencia de servicios afectaba el proceso de enseñanza de estos niños? ¿Lo dificultaba? ¿Qué crees tú que pasaba con esta ausencia de servicios ahora que lo comparas con las instituciones donde has estado y sí cuentan con estos servicios? Pues ahí habría que hallar como la diferencia entre lo que es la zona rural y difícil acceso a la zona urbana, ¿no? Allí se evidenciaban las condiciones de las escuelas rurales muy diferentes a las de los establecimientos de la zona urbana, teniendo en cuenta que estas últimas, o sea, la zona urbana, pues cuentan al menos con un computador, que es lo mínimo, porque tampoco es que cuenten con mucho. Yo estoy aquí en la zona urbana de Granada, pero sí hay, ¿cierto? Al menos 1 o 2 computadores, algunas con tablet. Los niños pues tienen acceso en sus casas también a esos elementos. Entonces sí se crean condiciones diferentes, porque allá solo se trabajaba con las guías y con libros que yo misma llevaba por lo menos para la lectura y eso, pues yo misma llevaba libritos para con los niños realizar actividades. Entonces sí hay brechas de diferencia porque la tecnología ayuda a que la calidad de la educación sea mejor, sin desmeritar el trabajo que se hacía en la zona rural, porque no lo daba todo porque sus estudiantes salieran bien. Pero allá pues se veía que salían adelante aquellos estudiantes que realmente querían aprender, porque ellos se esmeraban por todo lo que uno les enseñaba a ellos, tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿cierto? Pero claro, es evidente que la calidad de la educación es superada en la zona urbana, donde es mejor atendida la población y por las mismas condiciones, ¿no? Porque en cuanto a la labor del docente quizá es más entregada en esas zonas rurales, ¿sí? Que la de acá. Yo no voy a desmeritarle la zona urbana porque pues yo también ya llevo muchos años acá en la zona urbana, pero sí hay una gran diferencia allá, porque allá hay, empezando por el aseo, que los mismos niños tenían que hacerlo, aquí en las escuelas rurales, pues hay quien les haga el aseo, entonces eso no parece, pero son cosas que también cuentan dentro de la diferencia en la calidad, porque el niño está más motivado cuando no está haciendo las labores en la casa y saber que tiene que hacer las mismas labores en la escuela. O sea, eso también lo desmotiva para ir al plantel educativo.
Entonces también en cuanto a la deserción, pues allá era muy marcadora porque ellos pues iban al trabajo en el campo, pero también uno hay que ver esas condiciones, ¿no? De pronto niños que no se acogían a ciertas condiciones y mejor decían yo no voy a la escuela, ¿cierto? Profe, siguiendo el hilo de la deserción, en promedio, ¿cuál era el nivel de deserción escolar y sus motivos? Yo creo que ahí sí era alta en la zona rural, yo creo que casi en un 50% acercándonos, porque usted empezaba con 25 estudiantes, bueno, un 70%, con 25 estudiantes y venía terminando con 15 más o menos allá en las zonas, porque los más grandes de tercero, cuarto y quinto, ellos se iban retirando de la escuela, unos porque querían ingresar a los grupos que allí habían y otros por la situación económica de sus padres. Entonces ellos se iban mejor a trabajar para suplir las necesidades alimentarias y las necesidades que tenían básicas que cubrir allá, y se iba toda la familia, porque pues no es un secreto que en estas regiones lo que se cultivaban y más en esa época donde yo estuve era la coca. Entonces, abiertamente se sabe que en esas regiones eso es lo que los niños, desde niños, se van con toda la familia a raspar coca y a esas labores. Entonces, los chicos ya con ganas de ganar plática, los más grandes, ellos se iban a trabajar. Y los otros, pues les gustaba, de pronto tenían familiares también allá en los grupos y todo eso, ellos se iban también voluntariamente, ingresaban a esos grupos. Licenciada, aprovechando esa experiencia que posees en estas zonas, nos gustaría saber si usted considera que las escuelas en zonas rurales de difícil acceso son un lugar neutral y seguro en el marco del conflicto armado. ¿Cómo lo vivenciaste? ¿Sí las consideraste como ese espacio seguro? Pues la verdad que la reflexión que yo hago ante esto es que considero que las escuelas y centros educativos de las zonas rurales de difícil acceso sí deben ser lugares neutrales y seguros, y por tanto deben estar fuera de toda situación de conflicto. Los docentes deben ser respetados y que puedan ejercer su profesión libremente, y por ningún motivo deben ser señalados o involucrados en situaciones ajenas a su labor. Y por ende, creo que ninguna escuela en la zona rural de difícil acceso es segura, ni tampoco existe la neutralidad. ¿Por qué? Pues porque allá se realizan enfrentamientos cerca a los centros educativos. Diarios está usted evidenciando que llega un grupo, por decir hoy llega un grupo, mañana ya usted evidencia que ya pasa es otro. Entonces es bien difícil la situación que se vive allí. Así a usted como docente no lo toquen, ¿cierto? Pero esa situación a usted lo afecta. Porque en una escuela donde estuve, Sí. un ejemplo, yo estaba a las 5:30 de la mañana, escuchaba que los perros ladraban. Estaba alrededor de toda la escuela el Ejército Nacional, pero era harto, o sea, no era poquito, eran cantidades. Entonces, en esas regiones usted evidenciar eso y que estuvieron alrededor de la escuela. Entonces, uno se siente inseguro porque es que uno sabe que allá quienes están, hay otro grupo, ¿cierto? Y uno sabe qué pasa con estos grupos. Entonces, yo como docente, pues uno se siente asustado porque uno dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Cuando uno como docente también evidencia que
está dando clase y allá a lo lejos, por el camino, por el potrero, ve hileras del otro grupo. Entonces uno dice, ¿qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces no hay neutralidad en las escuelas, no se evidencia esa parte. Claro que sí, licenciada. Licenciada, yéndonos un poco a realizar un análisis y haciendo una retrospectiva, ¿considera que actualmente se han generado cambios positivos en las escuelas rurales de estas regiones o por el contrario el conflicto armado todavía sigue permeándolas o aún peor, la situación en las escuelas rurales con los años se ha ido agravando? Pues yo, o sea, los cambios positivos en cuanto al aporte por parte de los docentes, sí lo veo, porque pues los niños, a pesar de las limitaciones de esas escuelas, los docentes hemos puesto el pecho y pues hemos impartido nuestros saberes a los niños y niñas de los campos colombianos y los hemos sacado en gran parte del analfabetismo. Y con nuestras enseñanzas quizás hemos forjado en algunos estudiantes un proyecto de vida, porque muchos pues salieron adelante, ¿cierto? Pero en cuanto que la situación haya cambiado, no creo. No creo porque usted diariamente las noticias que escucha es que se enfrentaron, que tal. Entonces yo digo que no es, han pasado del 86 al, son 36 años que yo inicié trabajando en estas zonas. Imagínense en 36 años y el conflicto continúa, porque han habido acuerdos, pero son acuerdos muy débiles. Cuando yo estaba en la zona de Vista Hermosa, que llegué allá, en el año 1995, en ese año, o sea, que evidencié pues lo que ya les he narrado, en ese año estaban en elecciones de nuevo presidente hacia el año 1996. Fue Pastrana quien fue el presidente y estando allí, yo en esa región de Vista Hermosa, se pactaron supuestamente diálogos de paz y esa zona fue la zona de extensión. Pero ese acuerdo que hubo fue fallido porque no sirvió para nada. Antes ayudó a que estos grupos se fortalecieran. Si nosotros analizamos, y yo que trabajé pues tantos años allá y viendo la situación, no se notan los avances, ¿cierto? Pues deben ser muy leves y han habido avances internos, pero pues usted no los alcanza a evidenciar. ¿Por qué? Porque es que sigue en Colombia el conflicto y cada día usted lo ve peor. Por lo menos si escuchamos las noticias en Arauca, en lo que son las Chocó, o sea, hay regiones muy fuertes donde el conflicto sigue en pie. Entonces, yo creo que los cambios sí han sido, en cuanto a la enseñanza, pues los niños, a pesar de eso, los docentes hasta esas regiones llegan, siguen llegando y se imparte la enseñanza a estos niños. Pero en cuanto a cambios, en cuanto al conflicto, son mínimos, o sea, no se evidencian realmente cambios que uno diga, verdad, estamos en paz, ¿cierto? Así es, mi profe, muchísimas gracias. Bueno, mi pregunta siguiente es, ¿considera que el gobierno nacional intervino en el conflicto armado en las regiones, en estas regiones? ¿O cómo cree usted que debió actuar el gobierno? Pues yo, la verdad, considero que el gobierno sí ha intervenido a través de la fuerza pública, pero los resultados han sido nefastos, porque ¿quién ha resultado afectada? La población civil,
cada vez que hay enfrentamientos entre estos grupos al margen de la ley del ejército. Entonces, pues, la verdad que sí considero que como tal, el gobierno sí debe continuar y está bien ahora que están continuando con diálogos. Es un avance que estamos viendo también ahora, porque pues lo mejor que se puede hacer es eso, ¿no? Llegar a acuerdos a través del diálogo, porque es que a través de enfrentamiento nunca va a haber paz. Nunca, porque es que los mismos colombianos nos estamos acabando unos con otros. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado la degradación humana? Cuando unos seres humanos nos estamos atropellando y acabando, siendo de la misma nación. ¿Ah? Una nación que vamos a amarla, que tenemos tantos recursos naturales. No, o sea, todo es para la guerra, pero no se está viendo como cambio realmente. Yo, la verdad, tengo un ejemplo acerca de esto, y estoy hablando de creación de diálogos de paz, serios donde se cumplan acuerdos reales, ¿cierto? Para mejorar las condiciones de vida de los campesinos, donde hayan vías para que las personas del campo puedan sacar sus productos, puedan venderlos al precio que es, porque es que al campesino no se le está dando el valor del campesino. Nosotros vivimos, comemos, diariamente es lo que cultivan nuestros campesinos. Y el campesino no puede salir adelante la mayoría de los campesinos. ¿Por qué? Porque es que no tienen ni cómo sacar sus productos. Y si lo logran sacar, les dan por ahí cualquier peso por lo que ellos cultivaron. Entonces no se está valorando esa labor tan bella que es del campesino colombiano, que es el que nos está dando la comida a todo el pueblo colombiano. Esta región acá, el Meta, donde yo me encuentro, es muy rica en productos, pero lamentablemente, pues, al campo sí le faltan muchos programas sociales y que se mejoren las condiciones, que hayan créditos que sean asequibles, perdón, a los campesinos, o sea, que le ponen miles de trabas a los campesinos para poder sacar un crédito, porque siempre quien gana es el grande empresario, los grandes terratenientes, pero el que tiene su parcelita, que vive de ella, no, a él no le hacen el préstamo porque vende una vez que no, quizá no tiene con qué pagar. Entonces fíjese que sí hace mucha falta las reformas agrarias. Entonces sí, en esa parte sí veo que falta bastante. Así es, mi profe. Bueno, cuéntanos, ¿en las escuelas rurales se enseñaba la historia del conflicto de Colombia a los estudiantes? No, en las escuelas únicamente se enseñaban las áreas según el pénsul académico con el programa Escuela Nueva. Y en este programa no tocaba esas temáticas, pues este programa fue diseñado para las escuelas rurales y por obvias razones no estaba incluida la historia del conflicto en Colombia, quizá para salvaguardar y proteger al docente de estas zonas en conflicto. Y por la misma situación de conflicto en las regiones, como docente nunca tocaba estos temas, actuaba con mucha prudencia y solo enseñaba lo que correspondía según el programa de Escuela Nueva, sin salirme de estos parámetros. Por tal motivo, no se trabaja el área de religión, o sea, en religión lo único que se hacía en el aula y que yo lo he acostumbrado siempre, porque pues yo soy una persona que vengo de una trascendencia religiosa y pues yo me considero religiosa. Entonces, no, yo siempre mi clase la empiezo, esté donde esté, con la oración, dándole gracias a Dios, encomendándole el día. Es lo único que yo toda una vida he hecho y que hice en las escuelas rurales, pero clase de religión como tal, no, porque pues las guías tampoco lo contemplaban y por obvias razones fueron creadas para estas regiones, porque pues son de pronto temáticas muy difíciles de tratar en estas regiones.
Entonces, pues, yo, y por ende, por el área de historia del conflicto armado, nadie lo tocaba porque pues no estaba incluida dentro del pensum académico, y pues la verdad que como docente considero que la historia del conflicto armado, quienes la conocen más son ellos, quienes viven en aquellas regiones. Nosotros llegamos, por lo menos yo llegué, trabajé en aquellas áreas, pero yo como tal estaba, mejor dicho, en cuanto a esos temas, yo creo que saben más ellos. Ellos son los que manejan más esa historia porque ellos la han vivido permanentemente. Los niños a la par con sus padres han estado ahí, han sido desplazados, han estado en medio de enfrentamientos. Entonces, nadie más que ellos conocen esa historia. Entonces, debido a eso, yo creo que quienes hicieron las guías de escuela nueva, pues no se dieron a la tarea de incluir algo que de pronto hasta iba a perjudicar al docente que iba a estar allí, ¿no? Porque a través de una área de esas usted tiene que entrar a indagar, de pronto a darse cuenta de cosas que usted como docente no debe saber, y que si de pronto las sabe, está en peligro su integridad física. Entonces, cuando usted trabaja en esas áreas, entre menos sepa, mejor. Entre menos usted, y solo dedicarse a su trabajo. Yo me dediqué solo a mi trabajo. Yo solo me dedicaba al trabajo, inclusive a los niños que yo veía que estaban como mal en matemáticas, en algunas áreas. Yo en la tarde les daba clase. Yo los reforzaba. ¿Para qué? Para yo no verme con la necesidad de ir a los caseríos a de pronto enterarme de cosas que yo como docente no debería enterarme. Entonces yo solo me quedaba en mi escuela. Yo fui muy prudente y gracias a Dios a mí nunca me pasó nada. Yo digo que fue por eso, por la prudencia que yo manejé, porque yo me dediqué solo a enseñar. A eso fue lo que yo me dediqué. A nada más me dediqué en esas áreas. Entonces, pues como yo me dediqué solo a eso, no daba pie a que a mí me interrogaran por nada ni nada. Yo mantenía la enseñanza, allá ocupada en mi labor. Y los temas míos era la enseñanza, no era nada más. Entonces esas reuniones son muy delicadas, entonces uno tiene que estar con mucho tacto. Claro, mi profe, me entiendo. Entonces, compañero John. Licenciada, siguiendo con el orden de las preguntas, la siguiente es, ¿cómo considera usted que se debió intervenir la comunidad para que hubiese un cese al conflicto armado en esta región y que no se viesen afectadas las escuelas o centros educativos? Yo la verdad considero que la única vía es el diálogo. Deberían unirse los líderes comunales, líderes de la iglesia, alcaldes, gobernadores, para crear comisiones, acuerdos, para poder llegar a las comunidades. Yo tengo un ejemplo muy palpable de esto. Desde el año, más o menos alrededor del año 1990, en la coordinación educativa, yo trabajaba en la coordinación educativa del área y era una secretaría de educación pequeña acá, del municipio de Granada Meta, dirigida por sacerdotes. Esa coordinación educativa, todos los docentes de ellos eran los que íbamos a las zonas rurales, de difícil acceso y en conflicto. Entonces, empezó a suceder que empezaron a matar a los docentes, alcanzaron a matar a 5 docentes de la coordinación. Entonces, Monseñor dijo, no, yo no puedo seguir mandando a los docentes a que me los maten. Entonces, ¿qué hizo Monseñor? Un cese de actividades se hizo un mes, estuvimos acá en Granada, en cese de actividades. Mientras estuvimos en cese de actividades,
se creó una comisión. Dentro de esa comisión estaban los alcaldes de todas las regiones del Ariari, incluidas las donde yo estuve, todas las regiones del Ariari, como eran Meseta, Lejanías, Vista Hermosa, El Castillo, Puerto Lleras, San Juan de Arama, todas esas escuelas, todas las comunidades de líderes estuvieron reunidos, los alcaldes, además se reunieron con el gobernador de acá del Meta, los líderes comunales de las veredas, las veredas de esos municipios, y ellos crearon una comisión. Dentro de esa comisión pues crearon varios ítems, y ahí hubo un acuerdo donde Monseñor mandaba a los docentes a esas reuniones siempre y cuando se les respetara la vida, era el principal acuerdo. Entonces, para ello, ¿qué hicieron? Antes de nosotros volver a las escuelas, Monseñor se reunió en cada municipio con todas las autoridades que habían en ese municipio, más los líderes de los grupos al margen de la ley. Y ellos crearon acuerdos donde prevalecía el que nos iban a respetar nuestra integridad física, todos los docentes que estuvieran allá. Entonces hubo en esas reuniones, pues también hubo acuerdos de parte y parte, en cuanto de los docentes como de allá, de todos la comunidad, más los líderes de esos grupos, porque ellos también manifestaban que era que también había docentes que se involucraban mucho en actividades de ellos, ¿cierto? Entonces es lo que yo digo. Allá en esas regiones usted solo debe dedicarse a enseñar, porque si usted se involucra mucho con la comunidad, usted no sabe dentro de la comunidad quiénes hay, ¿cierto? A qué grupos pertenecen, qué gente es. Usted solo enseña. Yo hacía mis reuniones y me iba al grano, a hablarle de la disciplina de los niños, la parte académica ya, y a enseñar. Pero si usted se involucra en otras actividades, pues ya también, entonces también el acuerdo fue que tanto docentes tampoco como tal se dedicaran era solo a enseñar, a nada más, porque ellos decían que a nosotros nos habían mandado a eso, a enseñar, y que no tenían la culpa si de pronto se involucraban en otras cosas. Entonces, es ahí que hay que ser muy prudentes, había que ser muy prudentes. Entonces hubo acuerdos entre todos, entre toda la comunidad, y no volvieron a desaparecer ni asesinar a compañeros. Yo allá estuve hasta el año 2000 y gracias a Dios no se volvió a saber. Y es el momento que todavía pues ya no trabajan con la coordinación educativa, pero sí ya hay algo muy pequeño que es acá la curia, que es dirigido por el mismo Monseñor, pero ya no es una secretaría, sino ya algo pequeño, donde también mandan jóvenes que terminan de la normal de acá, de Granada Meta, los mandan a esas regiones, y gracias a Dios no volvió a saber que los asesinaran. Pero pues entonces sí sirven los acuerdos. Entonces fíjese que lo que es el diálogo y acuerdos que se hagan es lo único que sirve, porque lo que hace la fuerza pública, más los grupos de bretarse, no, porque de esa manera nunca se va a acabar la guerra y cada día va a ser peor. Vamos a estar con mayor conflicto, porque mientras no haya diálogos y acuerdos no se llegará a la paz, entre comillas, porque pues está lejana pero algo se logra. Eso fue un logro muy grande para nosotros, porque muchos docentes de la coordinación educativa. Entonces fue algo que yo viví, por eso lo estoy narrando. Entonces sí creo que a través del diálogo sí se logra mejorar el conflicto.
que no haya tanto conflicto en nuestro país colombiano. Sí, fue una buena forma de intervenir, ¿no, licenciada? Sí, porque a través de eso, que crearon comisiones, hubo acuerdos y ya, y se cumplieron, porque es que el caso no es hacer acuerdos, es cumplirlos, porque cuando esos acuerdos son fallidos, hasta ahí llegamos. Entonces, fíjese que hasta este momento, pues gracias a Dios, se nos respetó la vida y acá estoy. Y sé que no volvieron fueron esos 5 hasta que hubo ese proceso y todo ese trabajo. Se adelantó y de verdad que sí se notó un cambio. Entonces sí sirvió, sí sirven los diálogos. Micrófono, compañero. Ok. Muchas gracias, profe. Bueno, mi pregunta es, antes de entrar a trabajar, ¿tú conocías los riesgos o dificultades a los que se iba a enfrentar al entrar a trabajar en este lugar de conflicto y cómo les hizo frente? No, yo no sabía cómo eran ni siquiera cómo eran esas regiones. Yo terminé mis estudios y pues uno cuando termina quiere irse a trabajar, ¿cierto? Entonces no sabía que aquí está la coordinación, pero pues no averigüé ni nada, sino que yo una vez fui a pedir trabajo y me mandaron para una región. Los primeros años de trabajo, yo trabajé en internado, no me vi, no vivencié ninguna situación de conflicto. Los primeros 4 añitos no, gracias a Dios, no. Lejos de la escuela sí había rumores de que habían enfrentamientos y esto, pero que yo los haya vivenciado, no, gracias a Dios. Pero yo como tal no sabía que en estas regiones había esas situaciones, pero sí al llegar allí sí experimenté muchas situaciones. Entonces, entre esas situaciones voy a narrarles otra vivencia que tuve. Recuerdo un día que tuve que estar 4 horas en la carretera, porque íbamos en el carro de línea, también los carros parados. No había enfrentamiento. Resulta que supuestamente se estaba celebrando una fiesta de un comandante y la fiesta era retener a toda la gente en la vía. Nos retuvieron a todos en la vía. Estuve ahí mucho tiempo en esa vía y pues era ya de noche y allá pues seguro alguna persona que tenía en la casita por ahí cerca. Gracias a Dios hubo comida porque lo único que hizo una señora fue coger un poco de huevo, los cocinó y con eso fue que comimos. Esa vez yo llegué aquí a Granada a las 2 de la mañana. O sea, para mí fue muy fuerte porque estuve mucho tiempo allá en la vía y uno pues decían que era un cumpleaños porque pues no deja de haber quien pregunte. Y una persona que venía ahí en el carro de línea que no era docente fue y preguntó que por qué era el motivo de que nosotros estábamos ahí en esa vía, porque nos tenían parados y nosotros necesitábamos dirigirnos a nuestros sitios donde vivíamos, porque era un fin de semana y entonces pues se dio cuenta que el motivo era que estaban celebrando un cumpleaños de un líder del grupo Al Margen de la Ley. Entonces llegué a las 2 de la mañana a mi casa, cuando eso fue en el año 88, 1988, llevaba 2 añitos de estar trabajando. Y pues para mí fue muy fuerte porque llegar a esa hora donde yo vivía, la señora no me abrió la puerta, estaba cayendo agua, no había luz aquí en Granada. Entonces yo la verdad que al no abrirme ni la puerta, que porque la profesora, imagínense, a las 2 de la mañana esta señora llegando y estaba yo en embarazo, llegando a las 2 de la mañana que no era hora de yo llegar, la dueña de la casa. No me quiso abrir y pues yo qué hice, ponerme a llorar
y en la oscuridad, metiéndome a los charcos, el embarazo. Como a unas 5 cuadras vivía una hermanita mía. Entonces, pues llegué fue allá llorando de mi hermanita y pues ella me auxilió y bueno, pero son momentos bien difíciles que uno dice, bueno, yo no estuviera en esta región, pues cierto, yo no los viviera, pero pues yo estaba allá, y estaba en esa región y fue algo muy duro, la verdad que sí fue muy duro porque pues enfrentarse uno a esas situaciones y saber que al día lunes tenía que regresar a ese lugar. Entonces son situaciones bien difíciles. Pero pues aquí estoy, gracias a Dios. Licenciada, y por último, ¿cómo describe a nivel personal los sentimientos y vivencias que experimentó en las zonas de conflicto armado? Pues a nivel personal, esas situaciones difíciles creo que me ayudaron a enfrentar la vida con más valor, con más tenacidad, porque mire que cuando uno vive situaciones así, uno aprende a ser más fuerte. O sea, yo me sentía como una persona muy débil y yo descubrí que no era ninguna débil, que yo era una persona muy fuerte y que o sea, que tenía, mejor dicho, una capacidad de afrontar estas situaciones, porque con todo lo que yo viví, había podido hasta enloquecerme. Hubo compañeros que se desquiciaron, compañeros que les tocó con psicólogo y todo, y hubo una compañera que ya se desquició, porque ya no, hay personas que no tienen la capacidad para afrontar esas situaciones, y gracias a Dios yo las tuve. ¿Pero por qué las tuve? Porque yo siempre estuve en la mano de Dios. Entonces creo que esa fue mi mayor fortaleza para poder sobresalir y sobrellevar todas esas situaciones. Entonces aprendí a afrontar todas esas difíciles situaciones y a salir adelante. Y también me ayudaron a ponerme en los zapatos de los otros, a sentir el dolor ajeno, porque es que de pronto sí me faltaba un poquito también esa parte. Entonces, fíjense que esas situaciones me ayudaron a ser más sensible, a estar con el otro, a ayudar a mis estudiantes, a entregarles todo lo que yo sabía a ellos. Entonces, y hacer con mucho amor mi labor, porque sí, yo he amado mi labor como docente. Siento que sí, he tenido la vocación, porque es que si no hay vocación, usted no puede enfrentarse a estas situaciones. La docente que yo digo que tuvo episodios de esquizofrenia, ella no amaba la profesión. Yo trabajé en un internado con ella, ella a diario renegaba de su profesión. Entonces yo le decía, profe, mire, le recomiendo que se retire. Si usted no ama esto que hace, retírese. Porque primero que todo usted tiene que tener vocación para poder entregar todo lo que usted tiene, lo que usted sabe a los demás y poder estar en el lugar del otro. Si usted no puede hacer eso y no tiene vocación, retírese, porque le hace un daño grande a sus estudiantes y a las personas con quien está. Entonces yo le aconsejaba eso a ella, que se retirara. Y le hacía ver todo lo positivo que teníamos. Entonces, pues, todo lo que adquiríamos nosotros con nuestra labor, porque es que, listo, teníamos esas situaciones, pero qué felicidad cuando llegaban las vacaciones. Era una felicidad enorme porque entonces iba a estar, cuando eso las vacaciones eran de un mes, a mitad de año, a fin de año eran casi 2 meses. Entonces, fíjense, mi labor me daba esas situaciones tan difíciles allá, pero luego los regalos de estar con la familia 3 meses en el año. Entonces, fíjate, y yo le decía a la compañera, le decía todo eso, le decía, mírele todo lo positivo, mire lo positivo a esta profesión. Y si usted no, entonces retírese, era lo que yo le aconsejaba. Pero pues también
así como tuve fortalezas, también yo adquirí algunos miedos, ¿cierto? Porque de mi mente nunca se borraron muchos episodios de los que yo tuve que vivenciar, ¿cierto? Algunos de los que les narré y pues muchos más. Entonces, son situaciones que en algún momento a usted le crean miedo, ¿cierto? Le crean miedos. Entonces, pues también eso sería lo negativo, pero fíjese que yo sí creo que fue más lo positivo que lo negativo que adquirí de allí. Porque pues en esas regiones tuve que estar en episodios de enfrentamientos, pasar ríos crecidos, caminar 2 horas hasta llegar a los lugares donde yo iba a enseñar, montar en canoa, que para mí era demasiado miedoso, montar en las canastas para atravesar los ríos, en esas canastas que van por rieles, y pues yo hasta lloré una vez que me monté en una canasta de esas, porque el miedo que sentí la primera vez que me subí, me puse a llorar. Pero fíjese que ya después ya después aprendí y ya no sentía miedo ni nada. Entonces fíjese que sí, ahí hay que ver lo positivo de cada situación, rescatar lo positivo. Entonces sí considero que me fortaleció también. Pero pues cosas negativas fue como eso de las vivencias que uno ve y le quedan como ahí grabaditas y a veces como que eso sí usted no lo quiere narrar ni lo quiere como tener allá como guardadito en su mente, ¿cierto? La última anécdota que les voy a contar, cuando iban a nacer mi niña, desde las 4 de la mañana yo empecé a sentir dolores. Y hay de creer que como allá el carrito de línea llegaba hasta las 4 de la tarde, hasta las 4 de la tarde pude salir para venirme para la zona urbana y salí en un carrito hasta una carretera donde pasaba el bus. Y ahí tuve que esperar el bus, que pasara el bus para venirme hasta acá, hasta Granada. Entonces, pues para mí también eso son como episodios un poquito fuertes, ¿cierto? Que uno vivió allá. Y de pronto el que sí también me marcó harto fue el llegar en unas vacaciones a la escuela y saber que la niña que era la personera de la escuela, que era una niña, pues que usted la veía, una niña muy inteligente, una niña muy entregada al estudio y todo, había decidido irse a formar parte del grupo. Pues para uno de docente es muy doloroso ver que una niña inteligente que puede salir adelante a través del estudio y todo, toma ese camino, ¿cierto? Y saber que yo como docente no podía decirle nada, porque si yo le llegaba a decir algo, mi integridad física de una vez iba a sufrir la integridad física mía, porque ella ya había tomado ese camino, ¿cierto? Y también pues en esas mismas vacaciones fue demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque también a los docentes, 3 docentes de escuelas cercanas, de las más cercanas, pues cercanas digo yo 2, 3 horas era lo más cercano allá, que los habían asesinado. Entonces, son situaciones muy fuertes. Entonces ahí fue cuando yo decidí salirme de allá. Y yo dije, yo tengo que irme de acá, porque yo ya no soy sola. Yo ya voy a tener una bebé, ¿cierto? Entonces yo ya no estaba solita. Entonces dije, no, yo acá no me puedo quedar. Y yo empecé ahora a pedirle a Dios y de una vez en secretaría ir a pedir traslado, buscar permutas, mejor dicho. Y al año siguiente yo me salí de esa región y ya me fui para otra, ya zona urbana, Fuente de Oro y luego acá Granada. Y pues a grandes rasgos esa es la historia que quise
contarles a través de estos interrogantes. Bueno, mi profe, la verdad, muchas gracias por habernos dado el espacio, por tener un poco de tiempo para pues, responder nuestros interrogantes alrededor de todo este tema tan grande que es el conflicto armado junto con la escuela en Colombia. Entonces vemos todas esas vivencias realmente fuertes porque desde la ciudad, desde los pueblos, todo colombiano sabe del conflicto armado, pues a grandes rasgos, pero hasta que usted no se enfrenta en estas regiones, no llega a trabajar, no ve cuál es la realidad de estas escuelas, cómo es que le toca enseñar, pues no se da cuenta de qué tan grande, qué tanta magnitud tiene el conflicto y cómo ha afectado a estas zonas y pues los retos tan grandes que tuvo que enfrentar y que enfrentan hoy día todavía muchos docentes de las zonas rurales y zonas aún muy marcadas por el conflicto, donde el docente se tiene que enfrentar a toda esta realidad catastrófica y aún así tener la convicción de querer implantar en los niños el deseo de pronto de salir adelante por otra ruta, sin, como dice usted, involucrarse de lleno en estos temas y siendo muy prudente, pues porque está en riesgo toda su integridad física. Entonces, muchas gracias a usted y a todos los docentes que con mucho amor en todas estas regiones han brindado esta gran labor que es enseñar. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos y por el espacio y gracias compañeros por las intervenciones. No, fue con mucho gusto y pues Dios quiera que ahora los diálogos de paz se den y que mejore la situación en nuestro país, en este bello país Colombia, donde tenemos tantas riquezas y que lo amamos. Muchas gracias a la docente entrevistada y a cada uno de los compañeros por su excelente colaboración. De igual forma, muchas gracias, profe y compañeros. Es otra perspectiva. Una cosa es lo que leemos en los libros, otra cosa es la práctica. Y es la realidad de nuestro país y es bueno saberlo de alguien que lo ha vivenciado. Muchas gracias a todos. Que pasen una buena noche. Muchas gracias, licenciada Nubia. Es un relato de vida interesante. Creo que nos deja bastantes enseñanzas y nos aporta el proceso que me hablando sobre la acción de esas problemáticas que se presentan en zonas rurales y de conflicto armado. Y no, lo que decía la compañera María Isabel es complejo de confrontar la lectura, la investigación a la realidad por una persona que lo ha vivido de primera mano. Así que para todos, gracias y gracias, licenciada. Esperamos más adelante seguirla molestando y poder contar con esa experiencia que usted tiene en este campo. Fue con mucho gusto, que estén muy bien. Gracias, feliz noche.